Durante la administración Trump, el Caribe se convirtió de repente en un polvorín. Buques de guerra de Estados Unidos empezaron a posicionarse muy cerca de Venezuela y la atmósfera se cargó con la sensación de un conflicto inminente. La pregunta que flotaba en el aire y que todo el mundo se hacía era, ¿se trata de verdad de una operación antidrogas o hay algo más, algo mucho más grande en juego, como la creciente influencia de China y Rusia en la región? Y claro, mientras la tensión subía, todos los ojos estaban puestos en Washington, pero los mensajes que salían de ahí eran contradictorios. Por un lado, negaban que hubiera planes de ataque, pero por otro, el despliegue militar en la zona era impresionante y francamente contaba una historia muy diferente. Y aquí es donde llegamos al meollo del asunto. ¿Era toda esta demostración de fuerza una genuina guerra contra las drogas? ¿O era más bien una cortina de humo para ocultar el verdadero objetivo? Frenar la alianza cada vez más fuerte de Venezuela con China y Rusia, en el propio patio trasero de Estados Unidos. Vamos a analizar las dos posibilidades. Muy bien, empecemos por la versión oficial, la que dio la Casa Blanca. La necesidad de luchar contra un supuesto narcoestado que operaba desde Venezuela. Y esta justificación no se quedó solo en palabras, para nada. La respaldaron con una demostración de fuerza militar muy visible, como vemos aquí. Se ordenó el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford, de destructores. Y ojo a este dato, una capacidad combinada de más de 185 misiles Tomahawk. Eso no es un despliegue cualquiera, es un mensaje muy claro. Y por si quedaba alguna duda del tono, la retórica de la administración era increíblemente agresiva. El propio presidente, como leemos en esta cita, vinculó la acción militar directamente con la lucha contra el narcotráfico, usando un lenguaje que, no dejaba mucho a la imaginación. La campaña antidrogas, en efecto, se puso en marcha. Hubo ataques, hubo víctimas mortales. Pero aquí es donde la historia oficial empieza a hacer agua. Nunca se presentaron pruebas claras al Congreso que conectaran esos barcos con las drogas. Y peor aún, el propio Pentágono admitió ante los legisladores que ni siquiera sabían cómo medir si la campaña estaba teniendo éxito. Esto, como es lógico, generó muchas dudas. Pero mientras toda la atención de Washington estaba puesta en las drogas, otro jugador internacional tenía la vista puesta en un premio mucho más grande en Venezuela, el petróleo. Y en Caracas se estaba cerrando un acuerdo de una escala totalmente diferente. Y esto nos lleva directamente a la segunda explicación, la geopolítica. Dejemos por un momento las drogas y hablemos de una alianza económica muy poderosa que estaba literalmente redibujando el mapa de la región. $1.000 millones. Pensemos un segundo en esa cifra. Esa fue la magnitud de la inversión china en el sector petrolero venezolano, justo cuando el país estaba más aislado que nunca por la comunidad internacional. Y no fue un acuerdo cualquiera. Se trataba de una de las poquísimas inversiones extranjeras de peso en el sector petrolero venezolano, que estaba fuertemente sancionado. Una empresa china, CRCC, firmó un acuerdo por 20 años. O sea, una apuesta a larguísimo plazo, justo donde las compañías occidentales no se atrevían a poner un pie. El resultado de esa apuesta es abrumador. Como muestra este gráfico, Pekín se convirtió en el cliente número 1, comprando más del 90% de las exportaciones de petróleo de Venezuela. Esto ya no era solo un negocio, era una alianza estratégica en toda regla, que desafiaba la influencia de Estados Unidos en la región. Ahora bien, esta campaña de presión no solo afectó a Venezuela. Sus ondas de choque se sintieron por todo el continente, forzando a las naciones a tomar partido en un conflicto cada vez más polarizado. Y la polarización fue total. Por un lado, se formó el Grupo de Lima, una coalición de países alineados con Estados Unidos en contra de Maduro. Por el otro, un eje de apoyo que incluía a aliados de siempre, como Cuba, pero también a potencias globales como Rusia. La región estaba básicamente partida en dos. Pero lo más irónico es que la fractura no fue solo regional. La presión externa terminó debilitando y dividiendo a la mismísima oposición venezolana, creando una grieta interna muy profunda. Por un lado, tenías a la facción más radical de la oposición. Figuras como Leopoldo López llegaron a ver la fuerza militar estadounidense no como una amenaza, sino como una herramienta necesaria y hasta legítima para forzar un cambio de gobierno. Pero en el otro extremo estaba la oposición más moderada, con voces como la de Enrique Capriles, que rechazaba de plano cualquier tipo de intervención. Su argumento, resumido en esta cita, era simple y directo. La solución debía ser interna, y quienes pedían una invasión, por lo general, no vivían en Venezuela. Bien, entonces después de todo el despliegue militar, de la presión, de las durísimas sanciones, ¿cuál fue el resultado final? ¿Funcionó la famosa campaña de máxima presión?
Como lo muestra esta tabla, los resultados fueron, para decirlo suavemente, un fracaso en todos los frentes. El objetivo de cambiar el régimen fracasó. Maduro se quedó en el poder. En lugar de restaurar la democracia, las instituciones se debilitaron aún más. Y lejos de aislar a Venezuela, la política la empujó directamente a los brazos de China y Rusia. Y esto nos lleva a la conclusión clave. Los dos motivos, las drogas y la geopolítica, en realidad no estaban separados. Todo apunta a que la guerra contra las drogas fue una justificación políticamente conveniente, una máscara para el verdadero objetivo estratégico, contrarrestar como fuera la creciente influencia de China y Rusia en América Latina. Y esto nos deja con una pregunta final, mucho más grande. La administración Trump revivió explícitamente la doctrina Monroe, esa política de casi 200 años de dominio estadounidense en el hemisferio. Pero, seamos sinceros, en el mundo de hoy, un mundo multipolar con actores como China y Rusia moviendo sus fichas, ¿sigue siendo relevante esa doctrina del siglo XIX? La respuesta a esa pregunta definirá el futuro de la región.